Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy vamos a tener la palabra leída en San Lucas, capítulo 19, versículos desde el 1 hasta el 10. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, que no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol llamado sicómoro para ver, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si alguno he defraudado, alguno se lo devuelto cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, gloria a Dios, bendita es tu palabra. Podemos ver aquí que Zaqueo era el jefe de los publicanos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Eran los recaudadores de impuestos. Es decir, él era la máxima autoridad. Además dice la palabra que Zaqueo es un hombre rico. Es decir, que tenía muchos bienes. ¿Qué ocurrió entonces? Zaqueo tenía la voluntad de ver a Jesús. Y como venía Jesús con una gran multitud, como siempre Jesús tenía grandes seguidores, y él era pequeño, dice la palabra, entonces Jesús tenía que pasar por ese lugar. ¿Y qué hizo él? Se adelantó y fue entonces y subió en un árbol para ver a Jesús. Pero lo que nos llama poderosamente la atención en este versículo es cómo Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Y le dice: Zaqueo, desciende, date prisa, que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Vemos aquí todas las diligencias que Zaqueo tuvo que hacer para ver a Jesús, aún teniendo dificultad. Primero, él sabía que era pequeño. Segundo, que Jesús venía con una gran multitud. ¿Y qué ocurrió entonces? Zaqueo hizo lo que ordenó a Jesús y fue deprisa y bajó y fue a su casa. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, ¿qué ocurrió allí? Murmuraban diciendo que Jesús había posado en la casa de un pecador, como era Zaqueo. Zaqueo, dice la palabra, que se mostró gozoso, decir contento, alegre, porque pudo ver el Maestro, el que lo puede todo, que es Jesús. Y hizo acto entonces de reverencia, se puso en pie y entonces le dijo a Jesús que él daba la mitad de sus bienes a los pobres, y si alguno había defraudado, se lo daba multiplicado. Vemos aquí como este gesto Jesús agradó la
actitud de Zaqueo. Y le dijo entonces que su casa ha sido salva. No solamente él, sino también su casa. Por lo tanto, es hijo de Abraham y la salvación ha llegado a su casa. Pero algo que nos da poderosamente una reflexión es que Jesús dijo que él vino a buscar y a salvar a aquello que se había perdido. Es decir, Jesús vino a buscar a aquellas personas que estaban en pecado. Por eso dice la palabra que hay más gozo en el cielo cuando una persona se arrepiente que 100 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero vemos cuando Dios, Jesús, va a hacer el propósito, siendo un hombre como Zaqueo, pecador. Y vemos aquí como Zaqueo logró que Jesús posara en su casa y llegó la salvación a la casa de Zaqueo. Toda la vida tiene un precio, la salvación tiene un precio. Y Jesús dice que todo aquel que dejará padre, madre, hijo en su casa, por causa de él tendrá vida eterna. Y además dice la palabra, venid a mí con toda tu carga que yo haré descansar. Para Jesús nada es imposible. Todo aquel que pierda su vida por causa de Jesús, del Evangelio, tendrá vida eterna. Esto nos da un mensaje, una reflexión grande del poder que tiene Jesús. Y además que Jesús no mira la apariencia, no hace excepción de personas. Mire cómo esta persona, aún siendo pecador, se arrepintió de su pecado porque dio los bienes que había recaudado, que le había quitado a los pobres, se lo devolvió. Jesús es misericordioso cuando nosotros buscamos la bendición. Dios nos perdona nuestro pecado si lo confesamos y nos arrepentimos de él. Que Dios me lo bendiga mucho y que pasen feliz el resto del día.